Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Gracias por seguirnos un sábado más. Hoy no puede ser en directo porque tenemos aquí a Monseñor en España, Monseñor Aldo, el visitador apostólico a Medjugorje, que ha venido a dar diversas enseñanzas y eso ha hecho incompatible el horario. Pero el Padre Inocencio, siempre con su generosidad, pues ha podido buscar un momentillo para grabar la enseñanza de hoy y no quedarnos sin ella este sábado. Buenas tardes, Padre Inocencio, ¿cómo estamos? Jordi, buenas tardes. Bien, gracias a Dios y a la Padre. Y a San José también. Ya, San José, me alegro. Pues hoy el tema a mí me ha llamado la atención porque especialmente oyes muchas voces de cómo está el mundo, de ay, qué negativo todos, y sabemos que el corazón inmaculado triunfará, pero a veces no sabemos cómo convivir entre el mal que nos acecha. Y el Padre nos invita hoy, ante el mal, actitud de victoria. Así que, nada, atentos, atentos a la enseñanza. Muy bien. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, que has vencido todo el mal con el poder de tu Hijo Jesucristo, has vencido al demonio, a la muerte, a la enfermedad, al pecado. Intercede por nosotros, tus hijos, que en este momento, hoy, día 13, en que te recordamos como exactamente la Virgen de Fátima. Queremos también que estés con nosotros durante este programa a fin de que escuchemos la palabra del Señor y tomemos esa actitud hermosa de confianza ante las dificultades del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz y Virgen de Fátima, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, porque estamos en el corazón de la Gospa, estamos en el corazón misericordioso de Jesús. Siempre me llama mucho la atención cuando, y es el Evangelio de mañana, dice que el que cumple los mandamientos, ¿verdad? Va a ver que el Padre y Jesús van a habitar dentro de nosotros. Y por supuesto el Espíritu Santo, porque somos templos suyos. También dice, el Espíritu Santo vendrá y estará siempre con ustedes. Nosotros le sacamos poca mella a esta enseñanza de Jesús. Muchas veces vivimos pensando que Dios está lejos de nosotros. Sobre todo al estar en la gracia de Dios, somos morada de la Santísima Trinidad. Qué interesante. Como somos hijos predilectos del Padre, somos hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo, que además es nuestro abogado y defensor. O sea que podemos adorar a Dios dentro de nuestra propia alma, como se hace cuando reciben la comunión a Jesús, adorarlo al Señor. Por eso me alegra muchísimo el poder dirigirme a ustedes, confiando siempre en que tomemos esa actitud de recordar que Dios, que está en el cielo y en todas partes como Dios Jesucristo está en el cielo y luego está también en el sagrario, ya como hombre, también Dios y hombre verdadero, pero también mora en nosotros. Bien, vamos a hablar un poquito del tema del mal, ¿verdad? Y luego el tema de la actitud que debemos tomar ante esta situación. La pregunta es esa, yo lo he hecho muchas veces en distintos auditorios. ¿Vivimos tiempos fáciles o difíciles? Absolutamente. En todas partes dicen vivimos tiempos difíciles. Esta pregunta la acabo de hacer en estos días también aquí en Medjugorje a un grupo de Colombia que está en peregrinación y todos dicen lo mismo, vivimos tiempos difíciles. A veces nos da la impresión de que el mal es como un tsunami terrible. Hace mucho ruido el mal, además, o sea, que el mal hace demasiado ruido. Y por eso parece que hubiera más mal todavía del mal que hay, sin quitar con esta frase que realmente el mundo pues anda mal. Y nombramos solo algunas cosas que ya todas las conocen. Quizá hay una que no la conocen, pero las demás sí las conocemos.
sea, el sentido de la violencia que hay en el mundo, que decía San Juan Pablo II, que el mundo de hoy está optando por la cultura de la muerte. Es terrible esto. Hay que ver cuánta violencia hay en el mundo. Y estoy viendo también cuánta gente emigrante hay en el mundo hoy. No doy un mensaje sobre la migración, solo el hecho de que cuánta gente tiene que salir de la casa o sale de su casa, deja a su familia. Solo venezolanos hay, se cuenta 7 millones y algo que han también salido de Venezuela, por decir algo. Y cuánta en Venezuela, cerca de 300 personas también presos políticamente. Y bueno, hay perseguidos en el África, hay decenas y decenas de mártires en el mundo de hoy. Hay una gran tortura, o sea, la tortura es algo que no debiera existir en el mundo porque no debiera existir en el corazón humano. Y los seres humanos a veces torturamos, a veces de palabra, y no solo en lugares de persecución donde meten preso a uno, le quitan sus libertades, sino que luego se le hace realmente sufrir de una manera física terrible. Pero la violencia por los robos, por todo lo que es el ser humano hoy que anda como desconociendo que el prójimo es también su hermano. Y después la violencia de la guerra, la violencia del aborto, una violencia, solo un grito que casi nadie lo escucha más que la mamá y el médico cuando si es el médico el que lo hace, hacen el aborto porque es un crimen abominable. Son millones de niños abortados en un solo año en el mundo, miles, algunos hablan de 50 millones, como si fuera una guerra. Tenemos la guerra también entre Rusia y Ucrania, sabiendo en este tiempo que estamos viviendo que la guerra no consigue nada bueno, que le hace daño a todos, no solo los que mueren, a la familia de los que mueren, y todo lo que significa destrucción, inseguridad, pánico. Y pare usted de contar, es demasiado lo que hay en el mundo. Pero lo que quizá no conocen, que me llegó hoy por un video, realmente me impactó mucho. Es un video donde un señor de Estados Unidos dice que ahora hay un grupo de personas en Estados Unidos que han hecho una bandera y esa bandera la pasan también por las redes, que va representando a los niños, a las niñas, a los niños más pequeños, presenta de un color blanco también su pureza, presenta un color rosado que indica a las niñas, uno azul que indica a los niños, pero esa bandera es de un grupo de personas que dicen que se sienten atraídos por los niños, a veces por los bebés, qué terrible es esto, para tener relaciones, para tener sexualidad con ellos. Entonces, no solo se sienten que podían luchar contra eso, ¿verdad? Que es algo malo, puede ser una tentación, puede ser una enfermedad de la persona, sino que lo promueven. Se están promoviendo una mentalidad y en el fondo querer que se aprueben las leyes, que cualquier adulto pueda tener sexualidad, sexo, con un niño de 3 años, de 5 años, de 7 años, de 8 años, de niños. Y entonces uno se pregunta, viendo estas cosas, y si quieren metemos también la ideología del género, o sea, ¿cómo es posible que el ser humano ha perdido la sindéresis, ha perdido la dignidad, ha perdido el sentido de la naturaleza humana, cuando ahora se va a querer que la mamá está embarazada y no se sabe si es un niño o una niña, no porque no hayan visto todavía los estudios, sino que ahora es un neutro, no se puede decir si es niño o niña, hasta que él no escoja si va a ser un varón o una hembrita. Esto es una locura. O sea, ¿y cómo es posible que quieran imponernos esto? Y que hay países, algunos por sumisión a gente, clubes adinerados,
que quieren realmente que se crea en esto y que impondrán, quieren imponer, mejor dicho, no impondrán porque no podrán hacerlo, pero lo harán con muchas personas, la ideología del género. Ahora, ¿qué significa esto? Que una persona adulta ahora vaya a decir, yo quiero tener sexo con bebés, con niños, con niñas. ¿No serán padres ellos? Pues no lo sé. Si no son padres, mal, y si son padres, peor todavía. ¿Y cómo no lo puede entender un ser humano esto? Es perder todo prácticamente, porque es perder la gracia, perder la dignidad humana, eh, perder la paz, perder la infancia de los niños, que son el futuro del mundo, haciéndole un daño terrible. Y eso está ocurriendo hoy en el mundo. Y parece que la gente no se extraña ya de nada, o algunos se extrañan, pero dicen, caramba, sí, pero no se lucha en contra de esa situación. Entonces, por eso comienzo la conferencia ante el mal, ¿verdad? Eh, Tenemos que tomar una actitud. Y pensemos también que me preocupa, pero muchísimo, lo que es el satanismo. O sea, ¿usted sabe lo que significa que habiendo sido nosotros creados por amor, por Dios, que es el bien, que es la verdad, que es la belleza, que es nuestro Padre, que nos ama desde toda la eternidad, que ahora estén promoviendo en algunos lugares el culto a Satanás? Y hay una eh, biblioteca en un lugar de Estados Unidos donde forman, mejor dicho, deforman a los niños desde pequeñitos para que conozcan a Satanás, pero para que le den culto a Satanás y le ponen en la cabeza cuernos, lo ponen en un signo satánico encima y les hacen un lavado de cerebro. Y el otro día pues hubo en Boston eh, una reunión de personas satánicas del mundo entero. O sea, hay que ver lo que es el demonio. El demonio no solo es un ángel caído, el demonio es mentiroso desde el principio. Solo viene para robar, matar y destruir. Escoger el demonio y el pecado es escoger la condenación eterna en el infierno. Prácticamente lo que hacen esto es como una especie de pecado contra el Espíritu Santo, porque al mal lo llaman bien y al bien lo llaman mal. Y dice el profeta Isaías, es Dios quien habla, y de aquel que al mal lo llama bien y al bien lo llama mal. O sea, un ser humano normal, equilibrado, no puede entender esto y no debiera promoverlo a nadie. Se mete en las tinieblas, se mete en la angustia, se mete en la tristeza, se mete en el mundo, en el fondo de la muerte, de la condenación eterna, les decía ya. Es un tiempo bien difícil. El satanismo es la peor cosa que está ocurriendo en el mundo. Claro, eso es fruto también de la falta de fe, sin duda alguna. Por eso hay también hoy no solo herejías, sino apostasías en el mundo entero. Y yo pienso que las razones por las cuales la Gospa aparece todos los días en Medjugorje desde hace ya casi 42 años, es porque la Virgen dice, mire cómo está el mundo. Un mundo donde Satanás actúa y es fuerte, que quiere destruir no solo al ser humano y perder nuestras almas, quiere destruir la naturaleza, quisiera destruir también la tierra. Y bueno, hay gente que tiene armamento nuclear. Para poder destruir la tierra 30 veces existen en el mundo, quizá más, 30 era antes, ahora quizás sea más, que se pudiera destruir el planeta Tierra. De verdad que vivimos en un mundo malo. No nombré todas las cosas malas que hay en el mundo de hoy. Podríamos hablar también de la destrucción de la familia, de la falta de respeto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa que ante el mal que hay en el mundo? Por supuesto que las actitudes son diferentes. Hay gente también con una actitud indiferente, que no le importa. Hay gente que quizá ni se da cuenta y hay gente que se da cuenta, algunos
oran por esto. La Virgen nos ha enseñado a vencer esto con las famosas 5 piedritas y los mensajes que nos ha dado. Pero hay gente que se asusta, que cae en pánico. Y además ellos luego escuchando muchas veces cosas que no son auténticas de Dios en revelaciones privadas, entonces se le mete miedo porque va a ocurrir esto, y no quiero nombrar porque entonces la gente va a decir que lo dije yo también, pero hablan pues siempre de cosas negativas. Una diferencia, de las apariciones de la Gospa en Medjugorje es que la Virgen sí nos habla también de tiempos difíciles, pero nos habla más de tiempos de gracia. Estamos en tiempos de gracia. Por cierto, la gracia en Medjugorje es la misma Virgen María enviada por Dios. Las apariciones, el hecho de que todos los días un pedacito de cielo baja a la tierra. Ayer pude estar en una de las apariciones en la casa de María Pavlovich. En el momento de la aparición, ella no estaba en su mejor momento de salud y entonces 3 personas fuimos invitados a su casa en el momento de la aparición. Y bueno, estaba ahí pues en ese momento de la aparición de la Santísima Virgen María, que nos lleva también a tener una sensibilidad, un discernimiento de lo que ocurre hoy en el mundo. La gente dice, este es el acabose del mundo, este es el fin del mundo, esto no tiene remedio, esto no hay solución. Y es verdad que impacta. Y entonces tenemos ahora que decir cuál es nuestra actitud ante esta situación. Primero, conocerla. O sea, conocer qué está pasando en el mundo. Un problema no se resuelve si no se reconoce el problema. Ser conscientes. Dios dice en el profeta Isaías, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que enseñar, por ejemplo, a los niños las cosas buenas. Hay que educarlos en la fe. Los padres muy pocas veces lo hacen. Perdonen los padres que lo hacen. Para ellos un aplauso, de verdad, porque algunos sí lo hacen. Son muy pocos. Simplemente piensan que el colegio lo haga. Y los colegios están quitando eh, la religión como clase, la formación. Están quitando hasta los crucifijos, qué sé yo, las imágenes religiosas. Están sacando al mismo Dios de la política, de las leyes, de la educación. ¿Qué nos va a quedar? Si Dios es el bien y la fuente del bien, si hemos sido creados para Él, si venimos de Él, estamos en Él, a Él vamos. Sin Él ni siquiera podríamos vivir. Y sin embargo hay personas que no se dan cuenta de esto. Bien, bien tremendo es esta situación. Pues bien, yo creo que la primera cosa es darnos cuenta de cómo está el mundo de hoy. Segundo, analizar un poquito nuestra vida. ¿Yo estoy colaborando para que haya mal en el mundo o para vencer el mal? Fíjense, hermanos, que por el misterio de la comunión de los santos, cada vez que una persona hace un acto bueno, beneficia a toda la humanidad y sobre todo al cuerpo místico de Cristo. Y cuando una persona comete un pecado y hace algo malo, le hace daño a toda la humanidad y le hace daño sobre todo al cuerpo místico de Cristo. De tal manera que cuando no vivimos en la gracia de Dios, sino que vivimos en el pecado, estamos colaborando con Satanás. Es duro esto. Cuando no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, estamos colaborando con el diablo. Y evidentemente el que colabora con el diablo, ¿a dónde quiere ir luego? Está escogiendo el infierno. Hay gente que no quiere que se hable de esto, pero es una realidad. Por eso Jesús murió en la cruz. Pero ahora tenemos que recordar algo. Es verdad que el demonio es fuerte, porque era el ángel más inteligente y más hermoso. El demonio no puede nada absolutamente contra Dios. Dios le permite, porque Dios no destruye. Pero Dios lo puede todo. Y Dios antes de crear el mundo y de crear los ángeles, sabía lo que podía suceder y lo que iba a suceder. Y por eso nos mandó a su Hijo. Y ya Jesús venció al demonio, todos los espíritus del mal, el pecado, la enfermedad, la muerte, la cultura de la muerte, el COVID y todas las cosas malas que hay en el mundo. Ya está vencido en Jesús. No solo en Jesús,
Está vencido en la Santísima Virgen María. Ella fue concebida sin pecado original. Nunca el enemigo logró ensuciar con su baba infernal la pureza, la gracia de la Virgen María. Y el Señor nos invita a ser optimistas en esta situación del mal. ¿Por qué? Porque nada puede el mal contra nosotros si estamos en Dios. Cuando una persona está en gracia de Dios, ¿no?, y ora y tiene fe, el demonio le tiene miedo a esa persona. Así es. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, sepan que les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y ningún poder del enemigo podrá hacerles daño. Entonces, cuando vemos este mal que hay en el mundo, no nos podemos cruzar de brazos y decir, qué cosa terrible. Tenemos que colaborar. Primero, lo más mínimo, con la oración. Segundo, en la gracia de Dios. Tercero, ofreciéndole también nuestros sufrimientos y cruces al Señor, ¿verdad? Y luego dentro de la iglesia, militar tal vez en algún movimiento de apostolado que tiene también el fin, además de dar la gloria a Dios, de extender el reino de Dios. Son misioneros enviados realmente por Jesucristo. Pero tomar una actitud positiva. ¿Por qué? Porque la Virgen nos ha, bueno, por todo lo que he dicho, ¿no? Pero la Virgen nos ha dicho también en Fátima, y la honramos hoy de un modo especial, al final mi inmaculado corazón triunfará. Según el Apocalipsis, habrá un tiempo que el demonio será amarrado, será encerrado y no podrá hacer nada. Hay unos santos en la iglesia que dice que va a haber un nuevo Pentecostés en un momento determinado después de esta locura que está viviendo la humanidad, y que el maligno será atado, y que los que queden después de esa gran tribulación estarán entregados a Dios, porque no tendrán tampoco la tentación fuerte del demonio hasta que vuelva a ser desamarrado después de un tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Pero el demonio sí tiene prisa porque sabe que tiene el tiempo contado. Dios no tiene prisa porque Él es eterno. Tiene por detrás toda la eternidad y por delante toda la eternidad. Y Dios no se pone nervioso. Él sabe que todo va a terminar en una gran victoria. Pero sí, Dios tiene una urgencia, no por Él, sino por nosotros, para que no se siga extendiendo tanto mal y para que todos le conozcan, porque en esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Entonces, la urgencia del Señor y de la Virgen María es que nadie se pierda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Además, quiere que seamos felices, quiere que tengamos paz. Evidentemente, para hacer eso tenemos que identificarnos con la voluntad amorosa de Dios y confiar en Él y orar y leer la palabra, acudir a los sacramentos. Tenemos que luchar e ir contra corriente. La vida es una lucha, realmente una lucha, porque el mundo va por un camino diferente. Acuérdense que la tentación es el deseo desordenado de tener, el deseo desordenado del poder, el deseo desordenado del placer. Nos dirá la primera carta de San Juan, está en el mundo, como también está esta situación, aún después del bautismo, que es nuestra tendencia hacia el mal, porque se borra el pecado original, pero queda la concupiscencia. No, la Virgen no tuvo concupiscencia, pero nosotros tenemos la concupiscencia, que es una tendencia al mal, evidentemente, pero no es el pecado, es la tendencia al mal, que es una debilidad hacia el mal, evidentemente, pero también tenemos la victoria en el Señor. Por eso, en lugar de caer en los vicios, que son hábitos pecaminosos, ¿verdad? Tenemos que tener el hábito bueno, que son virtudes, que las virtudes nos ayudan a ser seres humanos lo más perfectamente posible. Virtudes teologales, virtudes cardinales y las demás virtudes. Poca gente se preocupa de esto. Y también las virtudes teologales en la relación con Dios. Y luego Dios nos ha dado los 7 dones santificantes del Espíritu Santo para que podamos realmente nosotros vivir a manera maravillosa la vida cristiana. Es sobrenatural esta vida. Por eso esos dones son realmente sobrenaturales. Y luego nos da los carismas, que por cierto, el próximo el domingo 28 se celebra la fiesta de Pentecostés, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy, San Juan Pablo II,
ha dicho, es un nuevo Pentecostés, una efusión del Espíritu Santo. Les he dicho varias veces que hace unos meses le preguntaba a Dios, ¿quién puede cambiar este mundo loco que parece un tsunami de maldad? Y el Señor me inspiraba, ve la oración que haces al Espíritu Santo. Y hago varias oraciones al Espíritu Santo, pero me quedé en silencio y me viene a la mente, envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Y hay muchos santos que también vencieron el mal. Hay mucha gente buena hoy, hay esperanza. Yo consigo gente buenísima en el mundo, gente que ora, gente que ama, gente que trabaja, gente que está dispuesta a morir mártir por el Señor, y gente calladita que no sobresale, que no está de esa manera en las redes para ser famoso, sino que realmente están entregados al Señor. Y hay mucho más bien que mal en el mundo. Lo que pasa es que les decía al principio, el mal mete mucho más ruido y el bien a veces no es para meter ruido, damos menos testimonio, de pronto nos callamos, somos más tímidos y evidentemente es mucho más el bien que el mal. Y debemos tener esperanza porque ya el mal está vencido. Acuérdense de eso. Ya la victoria está hecha en Jesús, en la Virgen y en los santos. Y en muchos de nosotros que no somos santos, pero estamos caminando en la gracia de Dios en camino de santidad. Ya está vencido el mal. La cizaña, la mala hierba, el mal, se terminará, se llevará al horno encendido, permanecerá el trigo, la buena semilla, que son ustedes, que somos nosotros, los que tratamos de ser fieles al Señor. Ahora, en este mundo que está perdiendo, le decía, perdiendo el temor de Dios, perdiendo la decencia, perdiendo la dignidad, perdiendo el sentido de la vida, tenemos que estar nosotros. Como decía la Gospa, en el último mensaje, el 25 del mes pasado, que ahora nosotros, con la alegría, con la paz y con el amor, seremos instrumentos de que los que no oran caminen en santidad, se conviertan. O sea que la persona que está en Cristo es una nueva criatura. Por eso nos dirá luego la palabra de Dios, y lo repite San Pablo, alégrese, se lo digo, se lo repito, estén siempre alegres, porque el Señor vive en nosotros. Ahora, claro, si la persona está en pecado mortal, si no ora, no va a los sacramentos, pobrecita, entonces cualquier sufrimiento que tenga lo lleva a desconfiar de Dios, lo lleva a apartarse de Dios. Las personas que no oran, no sé si alguno de ustedes estará en eso que hoy están escuchando por primera vez y dice, pues yo soy de las que no oro, soy de las que no me confieso, soy de las que no voy a misa, soy de las que no rezo rosario. Empiece hoy, porque el que ora se salva, el que no ora se condena. Y vivamos en la gracia de Dios, buscar un sacerdote que haga una buena confesión y hacerlo con frecuencia. Por eso digo, la Virgen cuando nos revela las cosas difíciles que hay en el mundo, no lo hace para asustarnos. Ya ha dicho que quiere que seamos todos felices ya aquí en la tierra. Se ha dicho si supieran cuánto los amo llorarían de alegría. La Virgen nos ha dicho, nos dice cómo hacer para vencer el mal. Y ahí tiene las 5 piedritas. Reza el rosario todos los días, lee cada día un pedacito de la Sagrada Escritura, confiésate una vez al mes, ve a la comunión y a la misa lo más frecuentemente posible, por supuesto los domingos, y ánimo, ayuna, pan y agua, vas a salir victorioso de todos los males que hay en el mundo. Verás la gloria de Dios. Sí, porque el Señor nos da la victoria. Crean eso. Todos los males que usted tiene hoy, tienen los días contados. Hay un refrán luego que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bueno, tiene evidentemente su porción de verdad, pero no hay mal que haya en el mundo que no haya sido ya vencido por Jesucristo. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Y cuando Dios permita un sufrimiento, va a sacar un bien más grande de ese sufrimiento si confiamos en Él, si lo amamos y lo alabamos. Por eso debemos ser también proclamadores del Evangelio, que es Evangelio, buena noticia, la buena noticia que nos trae Jesucristo, que es la salvación, no solo la salvación eterna, sino también la salvación de todos los males. Después del Padre Nuestro en que
Jesús nos enseñó a decir, líbranos del mal, que es el malo, en verdad. La oración que puso la iglesia dice, líbranos, Señor, de todos los males. Y nosotros debemos ser portadores de esa victoria. Todo mal, no solo males espirituales, males psicológicos, males sociales, males de enfermedad. Todo tenemos que luchar en contra de eso, pero no con nuestra fuerza, con la gracia del cielo, con el poder del Espíritu Santo, con la fuerza de las llagas de Cristo, de la sangre poderosa de Cristo, con la intercesión de la Virgen María Omnipotencia suplicante. También orando a San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, San José, los santos y santas del cielo, y sintiéndonos unidos al cuerpo místico de Cristo, a todos los que en la tierra, en lugar de andarnos peleando los unos con los otros, discutiendo, dividiéndonos como tontos, perdónenme la expresión, unidos en un solo cuerpo. Nos unimos también a las benditas almas del purgatorio que ya están salvas. Y nos unimos sobre todo a la iglesia triunfante en el cielo, donde está Jesús, está, por supuesto, el Padre, el Espíritu y la Santísima Virgen María, nuestra Madre, vencedora de todas las batallas de Dios, reina de la paz, ¿verdad? Reina de la gracia, Madre del amor hermoso. Ánimo, hermanos, tengan una actitud positiva. No caigamos en el desaliento. Aquí, esto no tiene remedio, esto ya se terminó, esto es el mal más grande que he visto en el mundo y esto no lo cambia nadie, ese no se convierte en nadie, a ese no le entran balas. ¿Quiénes somos nosotros? Saulo perseguía a la iglesia. El Señor lo envolvió en una luz, le habló y cambió a Saulo. El pecador más grande puede cambiar. San Agustín, que no era San de Hipona, un hombre pecador, es tocado también por el Señor. Tuvo una madre que oró mucho por él. Por eso hay que orar mucho, sobre todo las madres, pero todos también por aquellos familiares nuestros que no oran y darles ese testimonio que dice la Virgen. Pero cuando tengamos un mal, sea el que fuere, un mal del cuerpo, que ojalá no lo tengamos, ya sepamos que también ha sido vencido por Jesucristo. Habrá gente que incluso no es sanado físicamente aquí en la tierra, otros sí. Pero aunque sea en el momento de la muerte o en el purgatorio, pensando toda una eternidad, también ese mal será vencido. Todo mal será vencido, todo, sin duda alguna. Está nombrado por Jesucristo. Además, Él vendrá en la segunda venida. Cuando venga Jesucristo en segunda venida, ya no habrá lágrimas, ni luto, ni llanto, ni muerte. Dios será todo en todo. Qué hermoso es ser creyente, ¿eh? Tenemos confianza. Somos vencedores. Ya sabemos que en el partido de la vida, ¿quién va a perderlo? Por goleada. ¿Y quién va a ganarlo, verdad? No me voy a meter ahora ahí con el Barcelona y con el Real Madrid porque yo creo un problema diferente. Pero sí le pongo el ejemplo de que nosotros estamos en el lado de los vencedores, ¿ok? En el lado de aquellos que meten goleada al maligno, al demonio y a las huestes del infierno. Usted es uno de ellos, de los que tiene, está alineado en la escuadra, como dicen los italianos, en el equipo de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Les deseo todo bien. Les encomiendo mi oración. Y también pienso que ustedes deben desearnos todo bien a los demás. Les doy la bendición con mucho cariño. Si Dios quiere, nos podemos ver el próximo sábado de nuevo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Chao, hasta la próxima ocasión. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por enseñarnos el camino de este optimismo, de esta mirada hacia el mal, cogidos de la mano de María, del Señor, y sabiendo que estamos en el equipo vencedor. Gracias, Padre, y Dios mediante nos vemos el sábado que viene.